a doler. Y va a estar relacionada con el monto del enriquecimiento ilícito. Y hay dos grandes criterios para establecer cuál va a ser la multa que le va a corresponder pagar a la persona que sea condenada. Por una parte, hay una escala según la cual, de acuerdo a la gravedad del delito, mientras más alta sea la pena privativa de libertad, más alta va a ser la pena de multa. Y así, por ejemplo, una pena de presidio mayor en su grado medio va a tener una pena de multa que va a ir de los 201 a los 250 días multa. Y así sucesivamente. Si la pena privativa de libertad es más baja, bueno, hay una que va, qué sé yo, del 1 a los 60 días multa, después de 61 a 100 días multa, y va subiendo y bajando dependiendo de la gravedad de la pena que tenga el delito. Pero además, para saber cuál es el valor del día multa, se hace un cálculo sobre el promedio del ingreso diario que haya tenido el condenado en el año anterior a la comisión del delito. Entonces se va a intentar saber cuánto ganó la persona durante el año anterior al delito. Y para esos efectos probablemente van a llegar todo tipo de peritajes y hoy día sabemos además que las informaciones están electrónicamente mucho más cruzadas, por impuestos internos, en fin. Y por lo tanto no va a ser tan difícil, creo yo, intentar saber cuánto ganó la persona. Y cuando se logre tener ese número, bueno, se va a dividir por 365 y ese va a ser el valor de un día multa. Pero la ley también establece que si haciendo este ejercicio el juez llega a la convicción de que el valor del día multa es muy bajo en comparación al patrimonio que tiene la persona, porque de alguna forma se logró evadir o eludir la información sobre los ingresos, el juez va a poder elevar al doble el valor del día multa que se haya calculado de acuerdo a este sistema. Y esto nos lleva a que haciendo los cálculos, la multa máxima que se va a poder aplicar a una persona natural es de 46,8 millones de dólares. Una persona natural, 46,8 millones de dólares. Y a una persona jurídica, la multa máxima está cercana a los 156 millones de dólares o 221 si es que en el juicio se acredita que esa persona jurídica va a ser condenada por más de un delito. Por eso cuando hablamos de concursos de delitos, significa más de un delito. Y esto, fíjense, que es radicalmente superior a lo que teníamos hasta ahora, porque en la ley que teníamos hasta ahora de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la multa máxima que se le podía aplicar a una persona jurídica bordeaba a los 23, 24 millones de dólares. Ahora llegamos a los 156 o 221 si es que se le sanciona por más de un delito. Y 46 y tantos para las personas naturales que son, como vemos, entonces, multas significativamente altas. En materia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, es decir, atenuantes y agravantes de responsabilidad penal, la ley también dice, mire, todas las que están en el Código Penal yo no las voy a considerar porque esas son circunstancias que estaban pensadas para otro tipo de delitos, fundamentalmente delitos de sangre, homicidios, lesiones, pero son circunstancias que no están relacionadas con los delitos que yo contemplo. Por lo tanto, yo voy a establecer mis propias circunstancias agravantes y mis propias circunstancias atenuantes. Y contempla entonces atenuantes simples y atenuantes muy calificadas. Cuando son simples permiten rebajar un poco la pena y cuando son muy calificadas permiten rebajarla aún más. Y lo mismo hace con las agravantes. También establece agravantes simples y agravantes muy calificadas. Dentro de las atenuantes simples o calificadas, un condenado que haya actuado en interés de personas necesitadas o por necesidad personal apremiante, o que haya actuado bajo presión en una situación de subordinación al interior de una organización. Esos son ejemplos de atenuantes. Ejemplos de agravantes, la que hemos mencionado tantas veces, de participar activamente en una posición jerárquica superior en la empresa, o cuando el hecho haya afectado el suministro de bienes de primera necesidad o de consumo masivo, cuando haya afectado a individuos que pertenecen a un grupo vulnerable. Son reglas especiales entonces en materia de atenuantes y agravantes y crea, como decíamos antes, la cooperación eficaz, pero no contempla, por ejemplo, la irreprochable conducta anterior, que es la típica atenuante que invocamos los abogados en los juicios penales. Esa acá no existe. En materia ahora de cómo esta ley modifica a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, las siguientes ideas. En primer lugar, este es uno de los puntos más importantes de esta ley, no cabe ninguna duda. Amplía los delitos base,
es lo que comentaba al comienzo, de que de los 35 que teníamos actualmente llegamos a 230 aproximadamente. Pueden ser sancionados a la empresa todos los delitos, aunque no tengan la calidad de delito económico. Es decir, para la sanción penal a la empresa no importa que el delito tenga o no tenga la categoría de delito económico. Igual la empresa puede responder penalmente por estos delitos. La buena noticia que hay frente a esto, que en verdad suena muy malo, porque la alegación normal de la gente es decir, oye, pero es que con 230 delitos, si yo tengo que estar previniendo 230 delitos, no me puedo dedicar a mi negocio. O sea, voy a dedicar todo mi esfuerzo, mis recursos a prevenir delitos en vez de hacer mi negocio. O sea, mi empresa ya se torna inviable. Lo bueno que trae la ley en esa línea es que dice, mire, usted no tiene que hacerse cargo de todos estos delitos, sino que tiene que hacerse cargo de aquellos que sean posibles de cometer de acuerdo al giro de su empresa. Y entonces lo que estamos haciendo nosotros con las empresas cuando trabajamos en actualizar los modelos de prevención de delitos o en implementarlos para aquellas que no lo tengan, es tener las primeras reuniones con los gerentes o con los directores y revisamos estos 230 delitos y separamos y decimos, a ver, nosotros nos vamos a hacer cargo de estos, que son los que están dentro de nuestro giro, pero no nos vamos a hacer cargo de todos estos otros porque no tienen nada que ver con el giro de nuestra empresa. Y levantamos y dejamos actas en que quede constancia de que se hizo este ejercicio. Y estas actas las vamos guardando, porque son parte de las pruebas que el día de mañana uno presenta en un juicio penal. Si yo estoy defendiendo una empresa, yo voy a ir con esta prueba a decirle al fiscal, oiga, mire, este delito no estaba dentro del giro de nuestros negocios y nosotros hicimos ese ejercicio. Aquí está el acta que da cuenta de las razones por cuales ese delito lo dejamos fuera. Y así sucesivamente se van implementando distintas formas de ir dejando constancia de los pasos que va dando la empresa para trabajar estos temas de modo tal que sirvan después en un juicio. Aumenta las personas jurídicas que pueden tener responsabilidad penal. Antiguamente estaban solamente las personas jurídicas de derecho privado y las empresas del Estado. Ahora se incorporan a las empresas públicas creadas por ley, los partidos políticos, algunas personas jurídicas religiosas. Aumenta los deberes de vigilancia y de prevención. La ley dice expresamente que va a haber responsabilidad penal para la empresa cuando el delito se haya cometido por la persona natural porque la empresa no tenía implementado un modelo de prevención efectivo. Es decir, hay que tenerlo para poder eximirse responsabilidad. Y ya no es necesario que el delito produzca un beneficio para la empresa. Lo que teníamos hasta ahora decía que para poder sancionar penalmente a la empresa era necesario que el delito le hubiera generado un beneficio económico a la empresa. Esto se elimina. Ya no es necesario que el delito le genere un beneficio económico a la empresa. Se le puede sancionar igual. Y si la ley dice expresamente que un modelo de prevención de delitos puede servir como eximente de responsabilidad penal para la empresa. Y ahí lo que va a haber que demostrar en el juicio es que la empresa no solamente tenía un modelo de prevención de delitos, sino que el modelo de prevención era un modelo bueno, era un modelo que estaba vivo, no era simplemente una linda papelería, un bonito código, un bonito manual que fue repartido y que se firmó una hoja en que la persona decía que había recibido el manual. No, acá lo que se hace en la práctica es que los fiscales citan a declarar desde los directores a todos hacia abajo y a todos les van haciendo preguntas del tipo, oiga, en su empresa, ¿hay modelo de prevención de delitos? Sí, sí hay. A ver, ¿y quién es el encargado de prevención de delitos? Tal persona. ¿Y usted ha tenido capacitaciones sobre estos temas? Sí, he tenido. A ver, ¿sobre qué lo han capacitado? Sobre tal tema. ¿Y qué me puede decir usted de tal tema? Y los fiscales sobre esos son el tipo de cosas en que preguntan y de acuerdo a los cuales al final ellos se forman la convicción y también los jueces sobre si el modelo de prevención de delitos es bueno, estaba vivo y por lo tanto sirve para eximir de responsabilidad penal. Hay casos, en Chile lo que hemos tenido hasta ahora, es que mayoritariamente los jueces han dicho, mire, si bien había un modelo de prevención, no era tan bueno, por lo tanto no voy a eximir a la empresa de la sanción penal, pero sí, su modelo de prevención lo voy a considerar como un atenuante, por lo tanto le voy a aplicar una pena más baja. Pero han habido casos también, el caso Corpesca fue uno bien bullado, en que el tribunal dijo, no, usted tiene modelo de prevención, pero es malísimo, así que no le sirve ni como eximente ni como atenuante.
Y en Estados Unidos hemos sabido casos en los cuales los jueces han dicho, mire, el modelo de prevención que usted me ha traído es tan malo, que yo lo considero como un intento de engaño hacia mi persona. Y por lo tanto, se lo voy a considerar como una agravante de responsabilidad penal porque es un caso, usted está obstruyendo a la acción de la justicia. Así que acá no hemos sabido hasta ahora de un caso así, pero por supuesto que sería el peor de los escenarios que podría enfrentar una persona jurídica. Este tema también es súper importante porque amplió mucho, a mi juicio, las personas naturales que le pueden generar responsabilidad penal a la empresa. En lo que teníamos hasta ahora, la ley decía que solo una persona que tuviera una posición importante en la empresa o alguien que trabajara justo debajo de esa persona le podía generar la responsabilidad penal a la empresa. Ahora la ley dice no, esto ya va mucho más allá. En primer lugar, cualquier persona ahora que ocupa un cargo, una función o una posición en la empresa, da lo mismo que no sea de los de arriba, cualquiera que trabaje en la empresa y que cometa un delito, le puede gatillar la responsabilidad penal a la empresa. Pero más aún, cualquier persona que preste servicio a la persona jurídica gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación. Aquí cabemos los abogados, cabemos los auditores, cabe cualquier persona que esté prestando servicios en representación de la empresa frente a terceros, aunque no tenga un mandato, aunque no tenga un poder. Por lo tanto, hay que revisar mucho, hay que tener mucho cuidado de qué personas están prestando algún tipo de servicio a la empresa y que estén actuando en representación de la empresa frente a terceros, porque si esa persona comete algún delito, de alguno de estos 230 delitos, le puede gatillar la responsabilidad penal a la empresa. Y va más allá aún. Dice, mire, cualquier persona natural que, relacionado a los términos que hemos ya señalado, le preste servicios a otra persona jurídica y estas dos personas jurídicas estén relacionados, por ejemplo, por participación. Entonces estoy pensando en una persona natural que le presta servicios a otra persona jurídica y esta persona jurídica a su vez tiene algún tipo de relación con la de más arriba a través de, por ejemplo, participación societaria. Esa persona natural que está prestando servicios con o sin representación para la persona jurídica de abajo puede terminar causando la responsabilidad de la persona jurídica también de más arriba si es que ambas personas jurídicas están relacionadas a través de participaciones societarias. Entonces hay que ponerse a revisar muy bien y con mucho cuidado cuáles son las relaciones que tenemos con personas naturales que presten servicios a la empresa y con personas jurídicas con las cuales mi empresa esté relacionada a través de algún tipo de propiedad o participación. Se amplían para las personas jurídicas las agravantes. Antiguamente, por ejemplo, era agravante el que la persona jurídica hubiera sido condenada hasta 5 años antes del nuevo delito. Ahora es agravante cuando la persona jurídica ha sido condenada hasta 10 años antes del nuevo delito. Se modifican algunas sanciones. Por ejemplo, ahora se dice que la persona jurídica puede ser extinguida en vez de disuelta o cancelada, que son diferencias muy técnicas sobre las cuales no vale la pena ahondar, pero a la larga significa la muerte de la persona jurídica. Agrega a la supervisión. El tribunal en algún momento del juicio puede nombrar a un supervisor de la persona jurídica, una especie de interventor. Este es un supervisor para que se haga cargo solamente de los temas relacionados con el modelo de prevención de delitos durante el tiempo que diga el tribunal. Ya no hay un solo encargado de prevención de delitos. La ley dice que son varias las personas ahora que tienen que hacerse cargo del modelo de prevención de delitos. En la práctica nosotros creemos que esto va a significar que igual va a seguir habiendo una persona que va a estar como a cargo, pero bajo ella va a tener a distintas personas, probablemente los gerentes de las distintas áreas, y ese va a ser el grupo encargado del modelo de prevención de delitos. Y eso, desde algún punto de vista, es bueno porque implica que más personas de la empresa se tengan que involucrar en estos temas y así uno se asegura que el sistema funciona mejor. Desaparecen las certificadoras.
ustedes habrán oído quizás hablar de los modelos, las certificaciones de los modelos de prevención de delitos que se estaban considerando, algunos decían una especie de patente de corso, porque las empresas que tenían modelo de prevención de delitos y que además se certificaban, con unas certificadoras que estaban inscritas en la CMF, bueno, sentían que ya estaban absolutamente blindadas y podían casi volver a hacer lo que quisieran. Los legisladores dijeron, ¿sabe qué? Estas certificaciones no nos gustan, no están produciendo el efecto que queremos, así que desaparecen las certificaciones, pero en cambio los modelos van a tener que ser evaluados periódicamente por terceros independientes y esos terceros van a tener que proponer mecanismos de perfeccionamiento. Y el día de mañana, entonces, nuevamente, enfrentados a un juicio, lo que va a tener que hacer la empresa es decirle al fiscal y al juez, oiga, mire, este era mi modelo de prevención del delito en tal fecha. Después lo evalué. Aquí está el informe de los evaluadores. Y aquí está demostrado las cosas que yo he ido mejorando en mi modelo después de este informe de los evaluadores. Por lo tanto, aquí le traigo a usted no solamente mi modelo de prevención de delitos, sino que le vengo a demostrar cómo mi modelo ha ido mejorando a lo largo del tiempo. Es una demostración de que el modelo está vivo. Y por eso digo que es tan importante ir guardando todas las cosas que se vayan haciendo en materia de estos temas, irlos guardando, irlos archivando. El día de mañana tener una carpeta para poder presentar en un juicio. Y bueno, todo lo que dice relación con estas modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, esta ley dice que entra en vigencia un año después. Es decir, toda esta normativa propia para las personas jurídicas empieza a regir a contar del 17 de agosto del año 2024. Lo que hizo la ley fue dar un plazo, entonces, para que las empresas puedan ponerse al día para enfrentar esta legislación. En materia de críticas han aparecido muchas. O sea, yo diría que la que más engloba todo lo que yo he leído al menos es de decir, mire, está bien, el diagnóstico quizás era correcto, los delitos económicos en Chile prácticamente no se sancionaban, pero acá se les pasó la mano. Se les pasó la mano porque la verdad es que el sistema especial que se creó para estos delitos es mucho más grave que el resto de los delitos y vamos a llegar a situaciones absurdas. Entonces, como primera crítica, es que se creó un derecho penal ad hoc, especialmente duro para un grupo de delitos que son los delitos económicos, y que sanciona especialmente a los cargos más ejecutivos. Y acá un ejemplo de un fraude de mediana cuantía que hoy día tiene cero posibilidad de pena de cárcel efectiva, salvo que la persona condenada sea reincidente y que concurran algunas otras agravantes. Con la nueva legislación, si es que en un fraude de mediana cuantía resulta que participó activamente alguien en un cargo ejecutivo, bueno, se genera entonces una agravante muy calificada que en la mayor parte de los casos va a hacer que la pena mínima sea de 5 años. Y cuando es de 5 años ya las posibilidades de obtener penas sustitutivas se tornan prácticamente imposibles. Y esto además va a generar, creemos, que los fiscales van a llegar a pedir prisiones preventivas en las audiencias de formalización. Las audiencias de formalización son audiencias bien preliminares en los juicios penales. Pero con estas nuevas penas, los fiscales probablemente van a llegar a esas audiencias a pedir la prisión preventiva. Y uno de los requisitos para que el juez pueda otorgar la prisión preventiva es la pena que está arriesgando la persona acusada. Y como acá la pena va a ser tan alta, bueno, ese requisito se va a estar cumpliendo. Por lo tanto, el juez va a tener ya ese requisito a favor como para poder decretar una prisión preventiva. Y una prisión preventiva significa que a veces la persona esté presa y posteriormente se dicte una sentencia absolutoria. Y esa privación de libertad nadie la va a devolver. Hay un artículo por ahí en la Constitución actual que permite reclamar algún tipo de indemnización al Estado, pero en la práctica no funciona. Después, esta sensación de que a través de esta ley se estaba atacando a los ricos de la sociedad, a los dueños del patrimonio, a los dueños de las empresas, cuando en verdad lo que muestra la ley es que los que salen más perjudicados acá son las posiciones gerenciales, por lo que hemos hablado tantas veces, siempre y cuando, insisto, perdonen lo majadero, siempre y cuando esa posición, ese sujeto en ese cargo haya participado activamente en la empresa. Pero es falso cuando se dijo, mira, a través de esta ley estamos atacando a los grandes grupos económicos, a los dueños del capital. No, eso en la práctica no es así. Y acá también otro ejemplo, en el caso de la Polar que veíamos
no me acuerdo si este año o el año pasado, ¿no es cierto?, que la pena era muy baja, pero con la nueva legislación, un delito de este tipo nuevamente aumenta la pena desde los 5 años y la contrasto con un delito en que se lesiona a otra persona con un cuchillo, que va a poder acceder a un juicio abreviado, a una pena a cumplirse en libertad, que pareciera ser, ¿no es cierto?, un delito de infracción a la ley de propiedad intelectual o algo así, mucho menos grave que atacar a alguien con un cuchillo. Sin embargo, este segundo delito sí va a poder aspirar a penas a cumplirse en libertad, a juicios abreviados, y no en sí, en cambio, un delito económico de tan poca relevancia. Son entonces los desajustes que creemos que esta ley produce en el adecuado equilibrio que tiene que haber en los distintos delitos del ordenamiento jurídico. Después, por ejemplo, las atenuantes son sumamente restringidas. En comparación a las atenuantes que tenemos en el Código Penal, acá son sumamente restringidas. No está, como les decía, por ejemplo, la irreprochable conducta anterior, que es la típica atenuante, o la colaboración sustancial. Hay una cooperación eficaz, pero que es mucho más difícil de cumplir que la colaboración sustancial típica del Código Penal. Están estas superagravantes a las que ya me he referido y que implican una cárcel automática con cero posibilidad de cumplimiento alternativo. Está esta crítica a que varios de los delitos no están lo suficientemente bien definidos. Por ejemplo, en temas de delitos ambientales, nuevamente un ejemplo de elusión por no someter una actividad al sistema de evaluación de impacto ambiental, en circunstancias que abunda la incertidumbre respecto de las condiciones que determinan el ingreso a ese sistema. Después, hay una potencial descoordinación, se dice, entre la persecución administrativa y penal de los delitos medioambientales y la colusión. Estos son casos de delitos en que se puede perseguir tanto por la vía administrativa, la Superintendencia del Medio Ambiente, los tribunales del medio ambiente, y paralelamente se esté persiguiendo el mismo hecho por la vía penal. ¿Y qué pasa? Se va a llegar entonces quizás finalmente a una sanción administrativa y una sanción penal, pero por el mismo hecho. Y hay un principio básico del derecho que dice que un mismo hecho no se puede sancionar doblemente. Y acá hay casos, se dicen, que en materia de corrupción y en materia de delitos contra el medio ambiente podría ocurrir que las investigaciones vayan corriendo en forma paralela y esté el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia y el Ministerio Público conociendo paralelamente de una posible colusión y después salgan sentencias en las dos sedes y bueno, eso atenta en contra de este principio de que un mismo hecho no se puede sancionar dos veces. Y hay casos entonces que podría ocurrir. Después, la crítica a que todos los estudios modernos muestran que o indican que las penas privativas de libertad no producen los efectos que se espera que produzcan y esta ley va precisamente en esa línea de darle duro a las penas privativas de libertad. Después, nuevamente, cierta vaguedad en muchos delitos, en la forma en que están redactadas, lo que le va a dar mucha discrecionalidad a los fiscales y a los jueces. Se dice que es lo que ha pasado con el delito de administración desleal, que desde que se dictó en Chile, lo que ha generado es que se ha transformado en una herramienta de presión. Y muchos temas que en estricto rigor no son penales, a través del delito de administración desleal, se han logrado llevar a los tribunales penales y de esa forma se logra tener una herramienta de negociación para resolver un conflicto que en estricto rigor es un conflicto comercial, societario, pero con la herramienta penal ya permite ejercer una presión para lograr una negociación. Se cree que acá va a pasar un poco lo mismo. Y finalmente, la enorme responsabilidad penal que se otorga a las personas jurídicas cuando el derecho comparado, las legislaciones internacionales están yendo cada vez más hacia sistemas en los cuales, más que sancionar a las personas jurídicas, se las está beneficiando cuando cumplen correctamente, es decir, la ley del garrote y la zanahoria. En Chile solamente garrote, sin zanahoria. Y finalmente, y con esto ya termino, gracias por la paciencia, algunos consejos a las empresas. Por ejemplo, aumentar la inversión en la prevención de delitos. Si es que hasta ahora estábamos haciendo modelos para 35 delitos y tenemos que aumentar a los 230 o a los que terminen formando parte del modelo, bueno, eso implica sin duda, que duda cabe, tener que invertir en esto.
Ahora, lo que hay que decir también es que está absolutamente demostrado que toda la plata que se invierta en prevención es infinitamente inferior a la que se gasta cuando la persona está enfrentada a un juicio de estas características, porque ya los puros honorarios de los abogados en las defensas no son bajos, y después las posibles sanciones más los daños a la reputación son inmensamente superiores. Hay que analizar sustancialmente los riesgos de comisión de los delitos económicos. Eso hay que sentarse y hay que ir delito por delito viendo cuál me pega y por lo tanto de cuáles me tengo que hacer cargo. Hay que implementar los modelos de prevención. En el caso de las empresas que no tengan, tienen que implementar modelos, y las que tengan, bueno, tienen que actualizarlos. Lo mismo con las matrices de riesgos. Las matrices de riesgos penales son el corazón de un modelo de prevención de delitos. Esa, cuando nosotros hacemos los modelos, es lejos la pega más dura, porque tenemos que ir conversando con todas las áreas de las empresas e ir viendo en cada área dónde es posible que se cometa cualquiera de los delitos que queremos prevenir. Y vamos identificando riesgos, y a cada riesgo le vamos asignando alguna medida de mitigación, de modo tal que al aplicarse después de esa medida el riesgo baje. Y esta matriz entonces termina siendo una especie de carta Gantt de navegación para el encargado de prevención del delito, y es la herramienta fundamental también para en un juicio el día de mañana mostrarle a un fiscal o a un juez y decirle: mire juez, esta es la matriz de riesgo que teníamos el día 1, esta es la matriz de riesgo que teníamos el día 10, esta es la matriz de riesgo que teníamos el día 20, mire usted cómo han ido disminuyendo los riesgos, cómo hemos ido incorporando nuevos riesgos a medida que los hemos ido identificando durante el curso de nuestro negocio. En fin, es el corazón del modelo de prevención del delito. Constatar, en quinto lugar, que esté funcionando bien el modelo. Esto de que los modelos de papel no sirven, y lo mismo en el número 6, cuando digo designar encargados de prevención de delitos que tengan las características que exige la ley. Y en ambos casos menciono el caso Corpesca, porque el caso Corpesca, la sentencia dijo expresamente: mire, señores Corpesca, su modelo de prevención es malo porque el encargado de prevención de delitos era una persona que estaba por debajo del gerente general. Y el gerente general hacía y deshacía. Y ese encargado de prevención del delito no cumple entonces con las características que tiene que tener un encargado de acuerdo a la legislación. De acuerdo a la ley, el encargado de prevención del delito en sus temas tiene que reportar directamente al directorio, no le tiene que estar pidiendo permiso ni autorización al gerente general. Lo ideal, por supuesto, es que estén coordinados, que actúen en la misma línea, pero lo que no puede ocurrir es que el gerente general pase por encima del encargado de prevención. Y eso es lo que pasaba en el caso Corpesca. Y el tribunal entonces expresamente dijo en el fallo: por esta razón, su modelo de prevención de delitos, señores de Corpesca, no sirve, es malo. Conocer bien a los clientes y a los proveedores, especialmente para saber de dónde vienen los ingresos o las platas que nos hacen llegar, para evitar que tengan un origen ilícito, porque puede hacer incurrir en el delito de lavado de activos. Implementar adecuados canales de denuncia. Los canales de denuncia tienen que ser canales de denuncia anónimos, en los cuales cualquier colaborador de la empresa o un tercero pueda denunciar anónimamente, pueda decir: oiga, mire, me enteré que tal persona está incurriendo en tal conducta, así que ustedes investiguen, yo cumplo con denunciar. Y la empresa lo que tiene que hacer es recibir la denuncia e investigarla. Y tiene que llegar a un resultado, tiene que mantener informado al denunciante y mantener su anonimato. Y si es que la empresa llega a la conclusión de que lo que se denunció efectivamente era algo constitutivo de delito, después debería hacer llegar los antecedentes al Ministerio Público, para que el Ministerio Público siga adelante con la investigación. Y aumentar las capacitaciones, ojalá evaluadas. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que la única forma de meter estos conocimientos en la gente es a través de capacitaciones, no tan largas como la que estamos haciendo hoy día, por supuesto, sino que de 10, de 15 minutos, capacitaciones cortitas, que vayan al callo sobre distintos temas. Un día se habla, por ejemplo, de la política de cohecho de la empresa. Otro día vamos a hablar de la política de regalos y de donaciones. Capacitaciones que duren 15 minutos, y al final de las capacitaciones, ojalá hacer evaluaciones, que la gente conteste 3 o 4 preguntas de alternativas, para que sean rápidas de contestar, y todo eso irlo guardando. Y tan así que el día de mañana el encargado de prevención, si es que ve que alguna persona está saliendo mal en todas las evaluaciones, si no le está dando pelota a la información, lo puede llamar y le puede decir: estimado, si usted no se pone al día con esto, lo vamos a tener que sacar de la empresa.
Porque para la empresa es demasiado importante que todos conozcamos nuestro modelo y que lo apliquemos. Y además es darles a entender a las personas que capacitarse en estos temas no es solamente para proteger a la empresa, sino que es también para protegerles a ellos mismos, para que ellos no vayan a meter la pata y sean involucrados después en un juicio. Entonces, capacitaciones con lista de asistencia, que se firme la lista de asistencia, ojalá que sean grabadas para después mostrársela al fiscal, mira, aquí hicimos esta capacitación, aquí están las evaluaciones. Creemos que es la mejor forma, porque si uno le entrega los manuales a las personas, nadie los va a leer, nadie los lee. ¿Ah? Insisto, capacitaciones cortas, ojalá una vez al mes, una vez cada 2 meses, cortita al callo. Aquí les voy a dejar toda la ley mostrada como esquema. Por si a mí personalmente me sale muy útil siempre ver como esquemas de las leyes, el esqueleto, para ver en qué terreno estoy pisando. Y acá un gráfico del Standard & Poor's de hace algunos años atrás, que muestra cómo las empresas, mientras más inversión hacen en temas de compliance, de cumplimiento, terminan teniendo mejores utilidades, hacen mejores negocios, se crea una mejor cultura ética dentro de la empresa, gobiernos corporativos más robustos, mejores negocios. Por lo tanto, a la larga, y por mucho que al principio estas cuestiones cuesta echarlas a andar, al principio la gente está incómoda, reclama, y hay que tener siempre un adecuado equilibrio entre lo que es tener un buen modelo y que ese modelo no perjudique la marcha del negocio, porque yo tengo un encargado de prevención que está todo el día pidiéndole miles de papeles y no los deja trabajar, claro, con justa razón van a decir, oye, pero este gallo me está torpedeando el negocio. Tampoco se trata de eso, sino que lograr un adecuado equilibrio, que créanme que se logra. Llega un momento en que la cuestión ya empieza a funcionar, a andar bien. Y si se llega a eso, bueno, lo que muestra por lo menos estos índices de los norteamericanos es que las empresas que más invierten en esto terminan haciendo mejores negocios. Eso es. Muchas gracias. Perdonen lo largo, pero insisto, esta ley es muy larga, así que les agradezco la atención. Muchas gracias, Sergio, por tu, una vez más, completísima presentación. Hay harto interés de los socios, tuvimos 70 socios más o menos conectados en línea, más los que estamos aquí presentes hoy día. Así que hay harta pregunta, no creas que te vamos a liberar todavía. Así que tome agüita, que se siente. Hay un micrófono para hacer las preguntas inmediatamente, pero voy a partir por un par de cosas más bien generales. Lo preguntaron el día de la capacitación del día martes y lo vuelven a preguntar hoy día, si es posible tener el famoso listado de los 230 delitos. Sí, nosotros hicimos ese trabajo porque la ley dice delito de primera categoría y hace una numeración, qué sé yo, de 30 o 40, pero dice artículo 33, letra B de la ley 18.300. Entonces uno dice, ¿cuál es ese delito? Entonces fuimos a buscar ese delito y tenemos los listados completos, se los puedo mandar para que sea más fácil verlo. Entonces lo hacemos llegar nosotros a nuestros asistentes. También como de modo general, si te puedes referir muy brevemente, porque lo pusiste con todo detalle, a la transición, porque claro, una cosa es que hoy día está vigente la norma, ya partió, pero hay un año de transición para la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, un breve resumen. La ley en general está vigente desde la fecha en que se publicó, que fue en agosto de este año. O sea, todo lo que dice la ley, en lo que dice relación con la responsabilidad penal de las personas naturales, ya está vigente. Solo en todos los temas relativos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, todo lo que cambia en esa ley entra en vigencia en agosto del próximo año. Por lo tanto, si de aquí a agosto del próximo año una persona jurídica fuera llevada a juicio, no se le van a poder aplicar esas reglas nuevas, sino que son las que tenemos actualmente y que van a estar vigentes hasta agosto del próximo año. Perfecto. Y ya un poco entrando en materia, una pregunta que ha salido bien recurrentemente, le hicieron varias veces también hoy día, es respecto de los modelos. Porque la ley, claro, como tú señalabas, es más bien una ley del garrote, pero la misma ley te entrega las herramientas para hacer frente a estas nuevas responsabilidades. Entonces, respecto del modelo de prevención, por ejemplo, hay una pregunta que es bien interesante. Dice, ¿qué pasa si una empresa no cuenta con un adecuado modelo? Tú lo explicaste con detalle. Pero ¿qué pasa si en esa empresa, no teniendo el modelo,
pero además no habiendo una participación directa de un alto ejecutivo de la empresa, se produce el delito. ¿Ah? Eso evidentemente va a llevar a una responsabilidad también de la persona jurídica, pero independientemente de que no sea catalogado como un delito económico por no estar involucrado una persona de la alta dirección de la empresa, sí va a tener responsabilidades individuales, penales individuales, la persona que cometió el delito. A ver, si una persona comete un delito, claro, por supuesto que esa persona arriesga responsabilidad penal individual. El tema estaba, la duda podría estar, bueno, ¿y cuándo ese delito, esa responsabilidad penal puede después llegar a una persona jurídica? Según veíamos ahí, como se amplió mucho la gama de personas naturales que le pueden gatillar responsabilidad penal a la persona jurídica. Cualquier persona que trabaje en la empresa, o cualquier persona que preste servicios a la empresa, o cualquier persona que preste servicios a otra empresa que esté relacionada con la de más arriba, si es que el delito que comete cualquiera de estas personas naturales es uno de estos delitos, de estos 230 delitos, podría gatillar la responsabilidad penal a la persona jurídica. Si esa persona jurídica no tiene un modelo de prevención, peor, porque no va a poder alegar ninguna eximente ni ninguna atenuante, y no importa que no haya estado metido en el delito alguien de la jerarquía superior. Hoy día la ley dice cualquier persona de la empresa que le preste servicio frente a terceros. Por lo tanto, se amplía mucho. De ahí entonces la importancia es ser majaderos en la importancia del modelo. Es que el modelo, hoy día, claro, tú lo dijiste bien y quizás yo no lo dije con ese énfasis, yo hablé solamente de la ley del garrote, pero claro, la zanahoria en este caso es el modelo de prevención de delitos, porque la ley te dice expresamente, mire, si usted tiene un modelo adecuado, la empresa va a quedar eximida de responsabilidad penal. Por lo tanto, el mensaje es ese, hay que tener un adecuado modelo de prevención de delitos, sin duda. Yo tengo varias preguntas más, pero para ir matizando un poco, no sé si nuestros asistentes quieren hacer alguna pregunta mientras tanto. Yo tengo aquí para seguir bombardeando a nuestro invitado. Es que no te van a escuchar. Ahí está el micrófono. Gracias, Ali. Hola, Sergio, gracias. Oye, tengo un montón de preguntas, pero para hacerlo simple, 3. 1, en la industria tenemos un tema de accidentabilidad importante, lamentablemente, y de hecho creo que este año van un montón de accidentes y 12 con causa de muerte. Con lo que tú planteaste, uno cabría esperar que ante la nueva ley las demandas hacia las empresas que tuvieron algún accidente de muerte sean mucho más complejas o sean mayores. Y ahí me nace otra duda. Quizá, respetando mucho la profesión de ustedes dos, van a aparecer un grupo de abogados que van a estar pendientes de esta causa o de esta muerte para ir a ofrecerle a los deudos, no sé si estoy hablando en lo correcto, ¿verdad? Asistencia para poder demandar a la empresa en donde esto pasó. O sea, yo creo que ahí nos vamos a tener que enfrentar como industria a un tema que vamos a tener que resguardarnos. Sí. Esa es una pregunta. La segunda, los seguros van a cambiar, po. O sea, tanto para las empresas como para nosotros cuando somos directores. O sea, yo creo que hay Gonzalo, quizá un tema para ti, si esto es así, que quizá vamos a tener que buscar también ver cómo cambian los seguros. Y una bien filosófica, dijiste al principio de tu charla que hace 15 años están ahí guardando el sueño, leyes. ¿Y por qué si esto nos favorece a todos? ¿Dónde está la piedra en el zapato? Que por qué hace 15 años esto no se legisla. Voy de allá. En lo primero, yo no lo quise decir así por respeto a mi gremio, pero yo también creo que se presta mucho para que pase eso, porque ahora con estos accidentes laborales, como están considerados como cuasi delitos económicos, efectivamente yo creo que va a aparecer un grupo de colegas que van a estar, así como existen hoy día en materia laboral, que la persona desde que se sube a la ambulancia, el chofer de la ambulancia le está entregando la tarjeta al abogado para una demanda laboral. Ahora yo creo que hacer eso mismo, la tarjeta va a ser para un abogado penalista que presente una querella. Me temo que eso pueda ocurrir y claro, ahí el tema va a ser que va a haber que asumir también la defensa en esa área, en el área penal. Y quizás ahí decir que
yo creo que no hay que desesperarse el día de mañana, ojalá que no pase eso, pero si llega a ocurrir, saber que si la empresa ha hecho un buen trabajo en materia de seguridad preventiva, nosotros creemos que los resultados en materia penal deberían ser buenos, es decir, son querellas que no deberían llegar a condenas. Y en materia de seguros, lo que yo he oído es que efectivamente las compañías de seguros están trabajando en sacar pólizas para cubrir aspectos de esta nueva legislación. Probablemente en lo que dice relación con el pago de las defensas de los honorarios de los abogados, porque veo poco probable que no parece que sea posible que vayan a estar dispuestas a cubrir para pagar multas en caso de que la persona sea condenada. ¿Ah? Ahí no, pero por lo que yo he oído hasta ahora, sí están trabajando las compañías de seguro en esa línea. No sé si había algo más, alguna tercera. La demora en la dictación de las leyes. ¿La demora, perdón? En la dictación de las leyes. ¿Pero en qué sentido? Había reformas que estaban pendientes en la Cámara. Iniciaste tu presentación, Sergio, cuando planteaste que hace como 15 años hay reformas penales, así lo entendí yo, que están en el legislador y la pregunta es si esto nos favorece a todos, porque al final nos hace que seamos mejores, como claro. El último gráfico va en contradicción a lo primero, ¿verdad? O sea, si todos aplicamos esto al final, las utilidades crecen uno. Entonces, ¿quién se beneficia porque esas cosas estén durmiendo el sueño de los justos hace 15 años en el Congreso? Sí, lo que yo mencioné sobre dormir el sueño de los justos era en relación a los proyectos de código penal completos que hay en el Congreso. Sí, porque como nuestro código penal es del año 1874, por mucho que ha sufrido muchas modificaciones, está lleno de cambios, pero la verdad es que el contexto general es... Y eso... yo no sabría decir a quién beneficia. Yo no sé si beneficia a los delincuentes, quizás. No estoy seguro de saber cómo contestar esa pregunta. Lo que sí es un hecho es que deberíamos tener un código penal más moderno, hace mucho rato. Y como no lo tenemos, bueno, se dictan estas leyes que vienen a ser como parches, van parchando el código. Y que se demoren tanto tiempo, bueno, nosotros vemos cómo está nuestro sistema político actual, que es imposible llegar a acuerdos, tener un sistema político de fragmentación de partidos que no permiten llegar a grandes acuerdos. Mientras no cambiemos, yo creo, aquí estoy dando una opinión política, creo que mientras no cambiemos este sistema, vamos a seguir empantanados, lamentablemente. Sergio. Sí, gracias Sergio por la presentación. Para nada latera, la verdad que para uno que no es abogado, bastante ameno, digamos, de todo este tema que es muy cercano. Así que gracias. Buen esfuerzo. ¿Ah? Gracias, muchas gracias. Oye, el tema de las recomendaciones encontré muy positivo. ¿Ya? Nosotros tenemos hace muchos años un modelo y complementario a las capacitaciones, como sugerencia, todas las semanas o meses se lanzan unos quiz, incluso con un poquitito de ABN. Perfecto. Oye, ayuda mucho a que la cuestión se entienda, porque es bien ario y obviamente nadie se va a leer un manual, como claro. Tampoco en el tema laboral se lee en todo el manual, digamos. Claro. Y evidentemente hay que ir haciendo capacitación. Así que muy buenas las recomendaciones y hay una sugerencia a complementar. Pero ahora, respecto del tema específico, digamos, y un poco en la transición, mencionaste al principio que los directores, por ejemplo, en el caso de la información falsa, recién ahora iban a entrar en una condición penal o había entrado en alguna ley intermedia, no me acuerdo bien, pero yo entiendo que eso siempre ha estado, digamos, o sea, de alguna manera, bueno, no sé, llevo varios años de director y uno está consciente que cualquier tropiezo que tenga la empresa, si uno no ha hecho todo lo posible por evitar que eso se produzca y si se produce sea un hecho aislado de alguien que cometió un error manifiesto en contra de la política de la empresa, uno tiene claro que eso es una culpa que le llega al director, digamos. O sea, en ese sentido, no sé si eso hay algo nuevo que se incorpore en esta ley, más allá de la suma de los delitos, que hace que pegue más fuerte, más allá del tema de las penas y todo lo que mencionaste, o de frentón había directores que, por ejemplo, con información falsa, previo a una quiebra, digamos, pueden quedar indemnes de esa situación, ¿o no? Sí. Me refiero con la ley antigua. Sí. Mira, yo te diría que en ese tema, y voy
voy desde el principio para adelante. Te agradezco mucho porque estoy súper de acuerdo con lo que dijiste de estos quiz, por ejemplo. Son otra forma de ir metiendo estas ideas en las cabezas de las personas. Yo nombré las capacitaciones, pero la verdad es que me ha tocado ver, por ejemplo, empresas que van poniendo afiches en distintas partes de la empresa y los van cambiando con frases y con monos en BCI. ¿Han visto ustedes con monos de BCI? Eso en BCI lo hacen permanentemente, van poniendo frases y van apareciendo también en las pantallas de los computadores y como que subliminalmente van metiendo la información en forma lúdica también. Es súper bueno, es súper bueno. Y yendo al otro tema, yo te diría que, claro, esta ley, entre otras cosas, modifica, y precisamente, por ejemplo, en materia de los delitos de la ley de mercado de valores, de entrega de información falsa al mercado, lo que hizo esta ley es decir, mire, efectivamente tenemos estos delitos hace bastante tiempo, pero vamos a aprovechar la dictación de esta ley para actualizar estos delitos en ley de mercado de valores. Y lo que se hizo ahí fue hacer un estudio de cómo habían evolucionado los juicios en esos delitos en estos últimos años y ver cuáles habían sido las falencias, por qué no se podían obtener condenas o qué conductas que antes no estaban consideradas como delictuales, ahora se había establecido que sí eran conductas delictuales y por lo tanto vamos modificando esos delitos de la ley de mercado de valores. Y eso es algo que así como ocurrió con la ley de mercado de valores, ocurrió con varias otras leyes que modificó esta ley de delitos económicos y es algo que siempre va ocurriendo con todas las legislaciones. Todas las legislaciones, las distintas materias, van evolucionando a lo largo de los años. Y así hay conductas que antes no eran delictivas y que ahora sí pasan a ser delictivas o conductas que eran delictivas y que dejan de ser delictivas. Yo ayer estaba, precisamente, yo hago clases de Derecho Penal en la Universidad del Desarrollo, estoy pasando actualmente los delitos sexuales, ponte tú, y les hablaba ayer a mis alumnos, decía, miren, hace años atrás estaba sancionado penalmente el rapto. Hace años atrás estaba sancionado como delito la sodomía. Y son delitos que, a medida que va evolucionando la sociedad, van dejando de estar sancionados. En materia de delitos económicos ocurre lo mismo. Van evolucionando, van cambiando, algunos van dejando de ser delitos, otros van apareciendo delitos nuevos. En esta ley, no es mucho la innovación desde ese punto de vista. Es bueno en el sentido de que actualiza, pero es algo que las leyes siempre están haciendo. Y a los ritmos de las leyes, pues, ¿sí? Con los acuerdos parlamentarios que les digo que son cada vez más difíciles de obtener. Sergio, yendo un poco más al foco de este taller en particular, que son los proyectos de infraestructura, hay dos preguntas que me parecen bien relevantes. Una que tiene que ver con el financiamiento de los proyectos. ¿Ah? Se ha hablado por ahí, nos ha llegado alguna noticia de alguien que dice que si un proyecto nace de una manera irregular o de alguna manera la empresa que está desarrollando el proyecto cae en alguna de estas conductas, también el financiamiento, es decir, el banco, el fondo de inversión o quien sea que esté financiando, también podría haberse involucrado, lo que podría atentar contra el financiamiento de los proyectos como lo conocemos hoy en día. ¿Qué opinión te merece ese comentario? Mira, claro, yo no puedo, por supuesto, vaticinar o saber qué va a pasar en estos temas. La creatividad de los abogados es fantástica, entonces yo creo que no va a faltar el día de mañana quizás el que pueda presentar una querella diciendo que mire, el banco que financió ese proyecto también tiene responsabilidad penal porque ese proyecto tiene alguna pifia. No descarto que pueda ocurrir y tampoco descarto, uno no puede descartar cómo vayan a razonar y resolver los tribunales. ¿Sí? Al final, pero de acuerdo a las reglas generales del derecho penal, para poder sancionar penalmente a alguien hay que acreditar que esa persona participó en el delito. Y participar en el delito, en un caso como este, creo yo, debería significar que el banco, la entidad que financia, al momento de estar financiando, se percata que el proyecto efectivamente estaría incurriendo en un delito contra el medio ambiente y sabiendo eso, dolosamente va a financiar. Yo veo muy poco probable que algo así ocurra. Entonces, no, yo creo que esas reglas están pensadas en principio directamente para la empresa que incurra en el delito contra el medio ambiente. Me cuesta mucho pensar que pueda llegar a sancionarse al organismo que otorgó el financiamiento, porque no sé, pero insisto, no lo puedo descartar porque estas leyes se prestan precisamente para el día de mañana tirar estas querellas, estos disparos a la bandada. A diferencia de otras legislaciones, la nuestra
tienen pocas sanciones para estas querellas o demandas temerarias, que son las que se tiran sabiendo que es un tiro a la bandada, pero no hay nada que perder. En una de esas resulta. Las legislaciones comparadas tienen sanciones mucho más graves para ese tipo de conducta. Entonces las restringen mucho más. Yo creo que es difícil, lo que tú me preguntas, teóricamente, doctrinariamente lo veo muy difícil, pero vaya a saber uno en qué pueda terminar esto. Y dos preguntas surgen de lo mismo, pero dos preguntas separadas. Normalmente las empresas que trabajan en el área de infraestructura suelen ser empresas más bien grandes y por lo tanto pueden ser parte o ser la cabeza o ser parte de un holding de empresas. Tú señalaste que esto no aplica a las pequeñas y micro y pequeñas empresas, pero puede que dentro de un holding haya empresas más chiquititas que formen parte de un grupo. Aquí, por eso te señalaba, son dos preguntas. ¿Cómo se delimita la responsabilidad de esas distintas empresas que forman parte de un grupo empresarial? Y la pregunta que llegó por el chat es si se necesita un modelo de prevención por cada uno de los RUT que conforman ese grupo empresarial. Sí, mira, voy de atrás para adelante en este caso. Yo creo que en estricto rigor cada persona jurídica debería tener su propio modelo de prevención de delitos, por mucho que formen parte de un grupo empresarial, de un holding, etc. Porque el día de mañana, en principio, el juicio penal va a ir en contra de una persona jurídica que tiene un RUT. Y a mí me ha tocado, me lo han consultado muchas veces y me ha tocado verlos, que grupos empresariales tienen un modelo de prevención y dicen, este modelo es aplicable para esta y esta empresa. Todas tenemos este modelo de prevención. Y la verdad es que muchas veces las empresas del holding a veces no tienen nada que ver tampoco en los giros, o tienen giros muy diferentes. Y acá lo que el Ministerio Público, lo que el juez va a indagar es que el modelo sea un guante a la medida. Que cada empresa tenga su propio modelo. Hay, por supuesto que si forman parte de un holding, quizás van a haber algunas cuestiones o varias cosas que van a ser comunes, pero también deberían haber varias cosas que sean diferentes para cada modelo. Por lo tanto, respondiendo a esa pregunta, lo que me toca ver a mí en los tribunales es que se espera que cada persona jurídica tenga su propio modelo de prevención de delitos. Y si es que en cuanto a relaciones que se puedan trasladar de unas a otras, en unas láminas que yo mostré, exhibí cómo esta nueva ley había ampliado la cantidad de personas que pueden terminar gatillando responsabilidad para una persona de arriba. Entonces, una persona natural que preste algún tipo de servicio con o sin representación para una empresa chiquitita de este holding, bueno, si está chiquitita en este holding, pero la de arriba tiene participación importante, le puede terminar gatillando la responsabilidad penal a la de arriba. Por lo tanto, independientemente que la ley diga que no se aplica a la micro y pequeña empresa, si forma parte de un conglomerado, sí tiene que contar con su modelo de prevención. Efectivamente. Y respecto de la responsabilidad, muchos proyectos de infraestructura se desarrollan por la vía de los subcontratos. ¿Hasta dónde es natural, hasta dónde podemos llegar con la prevención de lo que pase en las empresas que forman parte de la cadena de valor? Porque esto puede ser infinito hacia abajo, hasta el subcontratista. ¿Hasta dónde es esperable, de acuerdo a esta nueva norma, que nosotros nos hagamos responsables de lo que pasa en la cadena de valor hacia abajo? Sí, la ley ahí señala, así como dice que hay que hacerse cargo de los delitos que formen parte del giro del negocio. También dice que el modelo tiene que estar relacionado con el tamaño de la empresa. Tiene una frase de ese tipo, con el tamaño de la empresa. Por lo tanto, da a entender que si la empresa mientras más grande sea la empresa, se espera que tenga un modelo de prevención de delitos más robusto y por el contrario, si es más chica, más pequeña, se aceptan que sean modelos más pequeños. Ahora, en cuanto a cómo, en materia de subcontratación, cómo regularlo hacia abajo, claro, lo ideal sería poder exigirle a cada empresa de abajo que tenga su propio modelo de prevención del delito. Y decirle, estimado, si vamos a hacer negocios, necesito que usted me acompañe. Que me traiga a la vista su código de ética y conducta, su modelo de prevención de delito, quiero ver su matriz de riesgo, quiero ver qué tiene usted de modelo de prevención del delito. Mientras más pequeña vaya siendo la empresa, insisto, creo que el modelo de prevención puede ser cada vez más pequeño y menos exigente. Pero algo tiene que revisar la empresa de arriba y por eso una de las cosas que normalmente se hace es firmar estos anexos de los contratos de prestación de servicio, de subcontratación, en el cual la empresa contratista o subcontratista firma este anexo y declara
que tiene su propio modelo de prevención o que tiene algunos aspectos de su modelo de prevención de delitos, pero además declara que sabe que la empresa de arriba tiene su modelo de prevención y que se compromete a cumplir con el modelo de prevención del delito de arriba, de la empresa de arriba, y que va a denunciar cualquier cosa rara que observe. Ese tipo de herramientas son las que se están utilizando para que las empresas de arriba se vayan blindando respecto de las que van teniendo más abajo. Gracias, Sergio. Hay otra pregunta acá, don Sergio, Sí, por favor. perdón. Oye, y miraba hacia arriba, si el inversionista, por ejemplo, alguna empresa china que no tenemos certeza de cuáles son sus prácticas, digamos, es el que esté financiando un proyecto, ¿puede salpicar a la empresa contratista que da servicios a esa empresa? A ver, En caso de que la abajo. empresa mandante, que la empresa inversionista ¿Ya? no tenga un modelo de prevención del delito ¿Ya? y esté expuesto eventualmente a alguna mala práctica de las sancionadas por esta ley, ¿eso puede salpicar mira, a la empresa contratada? a las Porque de estamos abajo. mirando para abajo, pero también Claro. si uno mira para arriba, Claro. para no ponerle apellido a otra, Sí, digamos. sí. Mira, en general, buena pregunta. Es que siempre nosotros hacemos un análisis de abajo hacia arriba, nunca lo hacemos de arriba hacia abajo. Pero si aplicamos las reglas que yo comenté, creo que también podría ser posible, fíjate. Pero tengo mis dudas, ¿ah? Tengo mis dudas. En estricto rigor, hay que pensar siempre en que el que comete el delito es una persona natural, ¿no es verdad? Y esa persona natural puede gatillarle responsabilidad penal a la empresa para la cual ella trabaja, con la cual esa persona natural está relacionada. Siempre es como de la persona natural hacia la empresa, hacia arriba, hacia atrás. Pensar en que llegue para abajo, yo creo que ahí habría que aplicar también reglas generales de participación criminal, es decir, tener que demostrar que los de abajo también de alguna forma participaron en el delito. Así creo yo que debería funcionar. Sergio, hay una pregunta que es bien general, pero que tal vez es importante hacerla porque mucho se habló en su minuto de este requerimiento que hizo la CPC al Tribunal Constitucional y que en el fondo no podía prosperar por temas de forma. Pero, ¿qué opinión te merece muy, muy general la constitucionalidad de esta norma? Que fue un asunto bien discutido en su minuto. Sí, mira, yo creo que en términos generales se ajusta a la constitucionalidad, pero sí creo que hay algunos temas en los cuales esa constitucionalidad es más discutible, y lo que probablemente va a empezar a ocurrir, debería empezar a ocurrir, es que se empiecen a presentar reclamos al Tribunal Constitucional. Empresas o personas que empiecen a ser juzgadas de acuerdo a esta ley, así como se van a estar defendiendo en el juicio penal, lo más probable es que empiecen a presentar también en forma paralela recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que son los que conoce el Tribunal Constitucional. Nosotros, por ejemplo, eso lo hemos hecho en materias de la ley Emilia. ¿Se acuerdan de la ley Emilia, que estableció que en los casos de accidentes del tránsito con alcohol que conllevaran muertes o lesiones graves, la persona tenía sí o sí que estar al menos un año privada de libertad? Sacarse no se la sacaba a nadie. A nosotros nos tocó ver muchos juicios de ese tipo en que los abogados presentaban estos recursos de inaplicabilidad y el Tribunal Constitucional los terminó otorgando. Es decir, se dijo, mire, la verdad es que por muy bueno que sea el objetivo, una norma de este tipo no calza con el resto de ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la declaramos inconstitucional y no se puede aplicar. Yo creo que en esta ley hay varias normas que se van a litigar por esa vía. Perfecto, Sergio. Yo no tengo más preguntas, en el chat tampoco hay. No sé si nuestros invitados que están acá presencialmente tienen alguna pregunta final, ¿no? Entonces, solo comentarles que estamos trabajando con Sergio en la elaboración de un documento de preguntas y respuestas que surge de todas las capacitaciones que hemos venido haciendo, las preguntas que ustedes nos han hecho llegar, los 3 talleres. Vamos a ir generando estas preguntas y respuestas como de alguna manera tener una especie de manual práctico de utilización de la norma. Se los vamos a hacer llegar una vez que terminemos con el tercer taller, que como les señalaba es el día 22 de noviembre. Vamos a preparar este documento para poder hacérselos llegar, que creemos que puede ser de importancia para el manejo
cumplimiento diario de una norma como esta, y también estamos preparando para hacerles llegar una propuesta. No podemos hacerles llegar un modelo de prevención del delito porque sería tal vez equivocarnos. Como dijo Sergio, esto es un guante a la medida de cada una de las empresas, pero sí estamos trabajando en un documento que les pueda servir de base con aquellos elementos que debiese tener un buen manual o un buen modelo de prevención del delito. Eso es algo que está en desarrollo, lo estamos haciendo con la asesoría de nuestro amigo Sergio Huidobro. Así que, Sergio, no me queda más que darte las gracias una vez más, dejar a nuestros socios invitados al taller del día 22 de noviembre, que tiene foco en el área de suministros, pero están todos, como siempre, cordialmente invitados a participar, y darte las gracias por estas casi 2 horas y media que estuvimos acá, pero creo que es del todo útil para nuestros socios, así que una vez más, muchas gracias por tu excelente y completa presentación. Y a nuestros socios, muchas gracias, nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias. Raja.